Audioescuelasabática.com. Lección número 5, para el 31 de julio de 2021. Venid a mí. Sábado 24 de julio, para memorizar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. Qué maravillosa promesa nos ha dejado Jesús en nuestro versículo para memorizar. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido agobiado a veces, no tanto por el trabajo en sí, aunque con frecuencia también puede ocurrir, sino por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma? Y Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando, que puede ayudarnos, es decir, si se lo permitimos. Y luego, después de indicarnos que llevemos su yugo, Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, verso 30. En otras palabras, deshazte de los yugos y las cargas que llevas, dámelos y toma los míos sobre ti, porque los míos son más fáciles de llevar. ¿Cómo podemos experimentar el descanso del que habla Jesús? A fin de cuentas, vivimos en un mundo donde, después del pecado, el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis capítulo 3, verso 19. Por lo tanto, sabemos lo que es trabajar y llevar cargas que pueden parecer demasiado difíciles de soportar, al menos por nuestra cuenta. Audioescuelasabática.com. Domingo 25 de julio. Yo os haré descansar. Escucha Mateo capítulo 11, versículos 20 al 28, donde Jesús dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? ¿Cómo nos da Jesús este descanso? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11 marca un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo. Las declaraciones que denuncian a importantes ciudades galileas son las más duras que se hayan oído hasta ahora en el Evangelio. Jesús no intenta congraciarse, pone el dedo en la llaga, se relaciona con la gente equivocada. Mateo capítulo 9 versos 9 al 13. Su pretensión de poder perdonar pecados es escandalosa a los ojos de los dirigentes religiosos.
Mateo capítulo 9 versículos 1 al 8. De hecho, Jesús pronuncia algunas palabras poderosas de condenación sobre el pueblo, e incluso lo compara desfavorablemente con Sodoma, que en ese entonces, al igual que hoy, era considerada un lugar de implacable maldad. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo capítulo 11 versículo 24. Las tensiones aumentan y no obstante, en medio de todo esto, Jesús cambia de marcha y ofrece un verdadero descanso. Él puede hacerlo porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Mateo capítulo 11 verso 27. La capacidad de Jesús para dar descanso se basa en su divinidad y su unidad con el Padre. Antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, debemos comprender que no podemos llevarlas solos. De hecho, la mayoría no podrá deshacerse de ellas a menos que reconozca su verdadera condición. La invitación de Jesús se basa en la necesidad. Venid representa la condición previa para encontrar descanso. Venid significa que debemos ceder el control. En una época en la que podemos controlar convenientemente muchas cosas de nuestra vida a través de los teléfonos inteligentes, ir a Jesús no es el camino natural. De hecho, para la mayoría, rendirse es la parte más difícil de la vida cristiana. Nos encanta hablar, y con razón, sobre todo lo que Dios hace por nosotros en Cristo, y que no podemos salvarnos a nosotros mismos o cosas por el estilo. Todo esto es cierto, pero al final todavía tenemos que tomar la decisión consciente de venir a Jesús, lo que significa entregarnos a Él. Aquí es donde la realidad del libre albedrío se convierte en el centro de la vida cristiana. ¿Qué cargas llevas? ¿Cómo puedes aprender a dárselas a Jesús y experimentar el descanso que Él ofrece y a un costo tan grande para Él? Audioescuelasabática.com Lunes 26 de julio. Llevad mi yugo sobre vosotros. Escucha Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. ¿Por qué nos exhorta Jesús a llevar su yugo inmediatamente después de haber invitado a entregarle nuestras cargas y hallar verdadero descanso? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad y aprended, centra la atención de la audiencia y del lector en Jesús. Debemos llevar su yugo y aprender de él. La íntima relación de la deidad entre el Padre y el Hijo, que ya se insinúa en Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27, ofrece una ilustración poderosa que puede explicar la metáfora del yugo en estos versículos. El Padre y el Hijo trabajan unidos para salvar a la humanidad. Si bien el yugo es un símbolo de sumisión, ver Jeremías capítulo 27, también es una metáfora que comunica unidad de propósito. Nos sometemos a su yugo y aceptamos la tarea que Él nos encomienda de bendecir a quienes nos rodean. Nosotros no llevamos su yugo, simplemente estamos uncidos a Él porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Mateo capítulo 11, verso 30. Aprended de mí reitera este concepto. En griego el verbo aprender se relaciona con el término discípulo.
Cuando aprendemos de Jesús, somos verdaderamente sus discípulos. La obediencia y el compromiso son características del discipulado. ¿Cuál es la diferencia de estar cargados? Mateo capítulo 11, verso 28, y llevar su yugo. Mateo capítulo 11, verso 29. El yugo como metáfora de la ley era común en el judaísmo. Hechos capítulo 15, verso 10, lo utiliza en referencia a la ley de la circuncisión. Gálatas capítulo 5, verso 1, contrasta la libertad que ofrece Jesús con el yugo de la esclavitud, que es una referencia a la ley como medio de salvación. El hecho de estar uncidos a Jesús enfatiza la obediencia y el compromiso de seguir sus pasos y participar en su misión. Si bien no podemos aspirar a agregar nada a la salvación que Jesús ganó para nosotros en la cruz, sí podemos convertirnos en sus embajadores y compartir las buenas nuevas con quienes nos rodean. La interpretación que Jesús hace de la ley, como lo demuestra en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7, es aún más radical que las que adoptan los fariseos. Requiere cirugía del corazón y transforma nuestras motivaciones, y su yugo es fácil y su carga es ligera. Mateo capítulo 11, verso 30. ¡Qué promesa maravillosa! Descanso para nuestras almas. ¿Cómo has vivido ese descanso? ¿Cómo es? Al centrarnos en Jesús y en lo que Él nos ofrece, ¿cómo podemos comenzar a conocer ese descanso? Audioescuelasabática.com. Martes 27 de julio. Soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es una cualidad menospreciada en la actualidad. La humildad es motivo de burlas. Las redes sociales nos han enseñado a prestar atención a lo estridente, lo ruidoso, lo misterioso y salvaje, y lo extravagante. El conocimiento de la verdad no depende tanto de la fortaleza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y dependiente. Los ángeles de Dios se acercan a quienes con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 39. Escucha Mateo capítulo 5, verso 5, Primera de Pedro capítulo 3, verso 4, e Isaías capítulo 57, verso 15. ¿Cómo definirías la mansedumbre y la humildad sobre la base de estos versículos? Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pablo alude a la mansedumbre y ternura de Cristo en 2 de Corintios capítulo 10, verso 1. La mansedumbre y la humildad no son descripciones de una presa fácil de gente que no puede mantenerse firme en su postura. El mismo Jesús no buscaba la confrontación y con frecuencia la evitó porque su misión aún no se había cumplido. Juan capítulo 4 versos 1 al 3. Sin embargo,
Cuando lo confrontaron, respondió con valentía, pero al mismo tiempo se expresó con amabilidad. Al lamentarse sobre Jerusalén, justo antes de la cruz, por ejemplo, no profirió maldiciones, sino imágenes verbales de un futuro devastador bañadas en lágrimas. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. El Nuevo Testamento a menudo describe a Jesús como el segundo Moisés. Él habla desde un monte al exponer los principios de su reino. Mateo capítulo 5, verso 1. Provee comida milagrosa a grandes multitudes. Capítulo 14, versos 13 al 21. Números capítulo 12, verso 3 describe a Moisés como manso, lo cual se repite en Mateo capítulo 11, verso 29. Los testigos de la alimentación de los 5.000 exclaman maravillados: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan capítulo 6, verso 14. La humildad y la mansedumbre de Jesús superan claramente a las de Moisés. En definitiva, Él es nuestro divino Salvador. Aunque Moisés se ofreció a entregarse para salvar a su pueblo, Éxodo capítulo 32, verso 32, su muerte no habría logrado nada porque Moisés era pecador, y él mismo necesitaba un Salvador, alguien que cargara con sus pecados y que pagara por ellos. Si bien podemos aprender de Moisés y la historia de su vida, no podemos hallar salvación en él. Antes bien, necesitamos un Salvador que pueda ocupar nuestro lugar, no solo como intercesor, sino además como nuestro sustituto. La intercesión es importante, pero solo el Dios que pende de la cruz con la carga de nuestro pecado, aquel que pagó en sí mismo el castigo de nuestro pecado, es quien puede salvarnos de las consecuencias legales que nuestros pecados nos causarían merecidamente. Por eso, por más grande que fuera el ejemplo que Jesús nos haya dejado, todo sería en vano sin la cruz y la resurrección. Audioescuelasabática.com Miércoles 28 de julio. Porque mi yugo es fácil. Ya hemos notado que el uso que hace Jesús de yugo en esta parte refleja el uso que hace el judaísmo del término y de otros pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a una interpretación errónea de la ley. El término griego traducido como fácil en Mateo capítulo 11, verso 30, también se puede traducir como bueno, agradable, útil y benévolo. Muchos a nuestro alrededor consideran que la ley de Dios es pesada, difícil de cumplir y a veces irrelevante. ¿Cómo podemos ayudarlos a descubrir la belleza de la ley e inspirar amor por el legislador? Los padres siempre recuerdan el momento en que su hijo dio ese primer paso. A un primer paso vacilante le sigue un segundo paso tentativo, luego un tercero, y para entonces es más probable que el niño tropiece y caiga. Puede haber algunas lágrimas y quizás hasta un moretón, pero una vez que el niño haya sentido la libertad del movimiento, se levantará y volverá a intentarlo. Caminar, caerse, levantarse. Caminar, caer, levantarse. La secuencia se repite muchas veces hasta que el niño pueda caminar con seguridad. Y sin embargo, en medio de tropiezos y caídas, hay una carita orgullosa que declara triunfal: «Papá, mamá, puedo caminar». Caminar con Jesús quizá no siempre sea fácil, pero siempre es bueno y apropiado. Podemos tropezar, incluso podemos caer,
Sin embargo, podemos levantarnos y seguir caminando con Él a nuestro lado. En Gálatas capítulo 5, verso 1, Pablo escribió: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». ¿Qué significa eso? ¿De qué modo Cristo nos ha hecho libres? ¿Cuál es la diferencia entre el yugo que nos pide que llevemos y el yugo de esclavitud contra el que nos advierte Pablo? Si bien no sabemos exactamente lo que Pablo quiso decir con el yugo de esclavitud, podemos asegurar que no se refería a la obediencia a la ley de Dios, los 10 mandamientos. Al contrario, es a través de la obediencia, mediante la fe, sabiendo que nuestra salvación está asegurada no sobre la base de la ley, sino de la justicia de Cristo que nos cubre, que podemos tener verdadero descanso y libertad. ¿Por qué hay más descanso en llevar una vida de obediencia a la ley de Dios que en desobedecer esa ley? Audioescuelasabática.com, jueves 29 de julio. Y ligera mi carga. La declaración final de Jesús en Mateo capítulo 11, verso 30, usa la imagen de llevar una carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Moisés estaba contento al ver a su suegro Jetro después de que Israel salió de Egipto y cruzó el mar. Escucha Éxodo capítulo 18, versos 13 al 22. ¿Cómo es llevar la carga de otra persona en esta historia? Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: «¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde?» Y Moisés respondió a su suegro: «Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro ordenanzas de Dios y sus leyes». Entonces el suegro de Moisés le dijo: «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Éxodo capítulo 18, verso 13, nos dice que el pueblo acudía a Moisés para resolver pleitos desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio esto, le suplicó encarecidamente a su yerno que organizara una estructura que le permitiera concentrarse en las cosas grandes, mientras confiaba a otros que se encargaran de las cosas más simples. Las Escrituras nos dicen que Moisés escuchó la voz de Jetro e implementó estos cambios alentadores. Cuando Jesús nos dijo que su carga es ligera, quiso recordarnos que podemos confiar en Él, el mayor portador de cargas. Como Moisés, debemos aprender que necesitamos que otros compartan nuestras cargas.
En Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 26, la imagen de Pablo acerca del cuerpo de Cristo ofrece una buena ilustración de cómo se pueden compartir las cargas. Necesitamos un cuerpo funcional para poder soportar cualquier peso. Necesitamos piernas, brazos, hombros, músculos y tendones para llevar cualquier cosa. Escucha Gálatas capítulo 6, verso 2. Ayudarnos a llevar los unos las cargas de los otros, ¿cómo nos ayuda a cumplir la ley de Cristo? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El contexto inmediato de este pasaje puede ofrecer alguna ayuda. En Gálatas capítulo 6, verso 1, Pablo declara que si un hermano cae en tentación, debemos restaurar a esa persona con un espíritu de mansedumbre. Recuerda la declaración de Jesús en Mateo capítulo 11, verso 29, de que Él es manso. Llevar las cargas significa restaurar a alguien que se ha desviado para ayudar a esa persona a ver la gracia divina. Pero también significa ayudarnos unos a otros cuando nosotros o ellos padecemos dificultades. El término griego para carga puede referirse a un peso pesado o una piedra. Es un recordatorio de que todos llevamos cargas y que todos necesitamos a quienes puedan ayudarnos a llevar la carga. Compartir la carga es una actividad de la Iglesia ordenada por Dios, que requiere mansedumbre y produce compasión. Piensa en la última vez que alguien te ayudó a llevar una carga con la que estabas luchando. ¿Por qué eso significó tanto para ti? ¿Qué carga puedes ayudar a llevar? Audioescuelasabática.com. Viernes 30 de julio, para estudiar y meditar. Cuando les parezca que su trabajo es rudo, cuando se quejen de dificultades y pruebas, cuando digan que no tienen fortaleza para resistir la tentación, que no pueden vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, estén seguras de que no están llevando el yugo de Cristo, están llevando el yugo de otro maestro. Conducción del Niño, página 251 y 252. Se necesitan vigilancia constante y devoción ferviente y amante, pero ellas vendrán naturalmente cuando el alma sea preservada por el poder de Dios mediante la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor divino. No debemos confiar en absoluto en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecadores, podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acude a Él, confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. El amor brota en el corazón. Puede no haber un éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza continua y serena. Toda carga se hace liviana, pues el yugo que impone Cristo es fácil. El deber se convierte en una delicia y el sacrificio en un placer. La senda que antes parecía sumida en tinieblas se convierte en brillante como los rayos del sol de justicia. Esto es caminar en la luz, así como Cristo está en la luz. Fe y Obras, página 38 y 39. Preguntas para dialogar. 1. ¿Recuerdas el momento en tu experiencia con Jesús cuando finalmente te entregaste? Comparte ese momento con tu clase
y concéntrate particularmente en la razón por la que te entregaste. 2. Estudien la oración de Jesús en Mateo capítulo 11 versos 25 al 27 y analicen en clase cómo llegamos a conocer sobre la gracia. ¿Por qué Dios oculta el plan de salvación, estas cosas, de los sabios y entendidos, y se las revela a los niños? 3. De una manera práctica, ¿cómo podemos ayudar a acercarse a Jesús y hallar descanso a quienes nos rodean y luchan con sus cargas? 4. Reflexiona en esta idea de ser manso y humilde de corazón. ¿No es eso malo para la autoestima de una persona? ¿No deberíamos sentirnos bien con nosotros mismos, especialmente con alguien que de todos modos lucha con sus propias dudas? La cruz y lo que ésta representa, ¿cómo nos ayuda a entender lo que Jesús quiere decir acerca de ser manso y humilde? Es decir, en presencia de la cruz, ¿por qué la mansedumbre y la humildad son las únicas actitudes realmente apropiadas que debemos tener?